Estados Unidos avanza en su intento de controlar los recursos naturales y energéticos de África. Los condenados de la tierra, a los que Frantz Fanon instaba a principios de los 60 a levantarse contra la dominación colonial de las insaciables potencias europeas, siguen estando sobre todo en África y su condena no ha disminuido. Pero este neocolonialismo encabezado por Estados Unidos y sus socios en Europa asume otras formas. La de los bombardeos humanitarios y la doctrina de la seguridad nacional a escala planetaria. La intervención en la guerra civil libia hasta lograr el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi y el actual respaldo de la Alianza de Circunstancias del Consejo Nacional de Transición son un primer paso que permite a Washington y sus aliados incidir de manera directa en los asuntos del país que posee las mayores reservas petrolíferas del continente africano. En simultáneo con la operación en Libia, Barack Obama, haciendo uso de los poderes de guerra que el Congreso de Estados Unidos transfirió a la Casa Blanca y sin solicitar permiso al legislativo, ordenó el despliegue de fuerzas especiales en Uganda, unos 100 comandos que ayudarán al gobierno de ese país a combatir una de las guerrillas más antiguas de África, el Ejército de la Resistencia del Señor, liderada por Joseph Kony, a quien se acusa de todo tipo de atrocidades contra la población civil en Uganda y los países vecinos. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom in Uganda. But I'm not a terrorist. You've been accused of terrible crimes. You know, people having their ears cut off, people having their lips cut out. Yes. That one is not true. That is propaganda which Museveni made. I've seen the photos of people with no lips. Yes, that is propaganda which Museveni made. Obama explica la tarea con los términos asépticos ya habituales para eludir a las ejecuciones extrajudiciales. El objetivo es lograr la remoción de Kony del campo de batalla, lo que se justifica por la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. El renovado interés estadounidense en África tiene antecedentes en 2007, cuando George W. Bush creó el Comando de Estados Unidos en África, o AFRICOM, con asiento inicialmente en Stuttgart, Alemania. La única base estadounidense en África en ese momento era la de Camp Lemonnier, en Djibouti, en operaciones desde 2001. La administración Obama expandió esa presencia a Etiopía, donde se está construyendo una base para aviones no tripulados destinados a atacar grupos de militantes en Somalia y Yemen. La misma función tiene otra base en las Islas Seychelles, en el Océano Índico. El Departamento de Defensa tiene además una fuerte presencia en África en virtud de los acuerdos que mantiene con Etiopía, Kenia y Ghana, entre otros países, para entrenar a sus ejércitos. La ubicación de Uganda explica la decisión de Obama. Este país de 32 millones de habitantes es estratégico porque permite acceder a la vez al corazón del continente y al cuerno de África en el cruce entre el Mar Rojo y el Océano Índico. Excellent. All in the heart. En los años 70, Uganda aparecía con cierta frecuencia en la prensa occidental a raíz de la figura de su gobernante más conocido, Idi Amin Dada, considerado el modelo de dictador africano, en coberturas centradas en sus extravagancias, pese a que su principal herencia en Uganda es la muerte y desaparición de al menos 200.000 personas. La historia de Uganda, ex colonia británica que obtuvo su independencia en 1962, es turbulenta y recién en 1986 alcanzó una estabilidad relativa al hacerse con el poder el actual presidente Yoweri Museveni. Con el argumento de evitar las tensiones étnicas y sectarias en un país con varias culturas, Museveni ideó un sistema no partidario que denominó Movimiento, que prohíbe la participación de partidos políticos en las elecciones a las que los candidatos solo pueden presentarse a título personal. En 2006, Museveni permitió los partidos pero eliminó los límites constitucionales a la reelección y ganó los comicios de ese año. Bajo su gobierno, Uganda intervino en la Segunda Guerra del Congo,
entre 1989 y 2003 y el país se sometió a todas las recetas del FMI, incluyendo ajustes, privatizaciones y libertad de acción para las empresas extranjeras, lo que le valió los elogios de Occidente y el apoyo de Estados Unidos. El pretexto invocado ahora por Washington para intervenir en Uganda, como ocurre últimamente, es débil y poco verosímil, dos condiciones que dejaron de ser necesarias para justificar injerencias e invasiones. El Ejército de la Resistencia del Señor es una de las guerrillas menos analizadas del mundo y su agenda política poco conocida. Se trata de un grupo militante con una ideología sincrética que fusiona elementos cristianos con religiones tradicionales africanas que comenzó a operar en Uganda en 1987. Su líder, Joseph Kony, está acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de secuestrar a miles de niños para convertirlos en soldados, otro de los motivos invocados por Obama. I did not abduct anybody there. Some civilians they volunteer themselves to come and join me so that we stay together to protect their life, to defend themselves here. Do you think that the children can afford that condition of war? They will not. See, that is propaganda which Museveni is playing. I don't have any children here. Pero el gobierno de Museveni, al que apoya a Estados Unidos, también fue acusado de utilizar niños soldados, algo que parece estar naturalizado en un país en el que más de la mitad de la población tiene menos de 15 años. We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda. Let me say it in short that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect select our leader. We want our leader to be elected leader, but not a movement like the one of Museveni. Sam, come. En la lucha por el control de los recursos de África, Estados Unidos también se enfrenta a China, cuyo crecimiento imparable requiere de los vastos recursos naturales y minerales que, pese a siglos de explotación occidental, aún posee el continente. De Libia, Beijing obtenía, antes de la caída de Gaddafi, un 11% del petróleo que consume. En el caso de Washington, ya en 2002, un informe de la Heritage Foundation aseguraba que para 2015 Estados Unidos estaría sacando de África el 25% del combustible que necesita, lo que explica por qué combatir a una ignota y bizarra guerrilla cristiana en el corazón de África se volvió para Obama un asunto de seguridad nacional. Sí, es interesante ver cómo en realidad este diseño de desembarco en África viene de antes, ¿no? Del 2007 con el tema del AFRICOM. Estaba recordando en el 2009 cuando se conoce el tema de las 7 bases militares en Colombia, que se conoció también el libro blanco de Estados Unidos del Pentágono, el Comando Aéreo de Movilidad, que se hablaba de la base de Palanquero y de 46 millones para reconstruir esta base como una base importante, porque justamente uno de los motivos, además de tener el control sobre toda América del Sur, salvo el Cabo de Hornos, era de establecer un puente con África. Es decir, ya desde varios puntos diferentes del planeta se estaba, digamos, cerrando el círculo en torno a África, un continente de gran riqueza. Y quería comentar respecto de esto que esta semana que pasó se nombró un primer ministro en Libia. El nombre es Abdul Rahim Al-Kib, es un hombre desconocido, no solo por nosotros, sino también por los libios, porque estuvo viviendo prácticamente los últimos años, 30 años en Estados Unidos, es un ingeniero electrónico que daba clases en Alabama, que fue formado en Estados Unidos y que aterrizó sin que nadie supiera muy bien de qué se trata, pero bueno, con evidentemente buenas conexiones norteamericanas como primer ministro en Libia. Uno sigue estos acontecimientos y le da la sensación que cada vez lo de Libia se parece más a un crudo invierno africano que a una primavera árabe, ¿no? Sí, pareciera que sí. Más vinculado a estos últimos hechos que a otros que aparecían vinculados en su momento. Encima lo del crudo, lo decís por el crudo. También podría ser. Sí, justamente en el informe se señalaba el tema del petróleo. Es interesante que al final del informe se hace la pregunta también, ¿qué pasa con esa ignota guerrilla, no? Y yo estaba leyendo un artículo en el Army Times, que es una revista de Estados Unidos muy buena sobre temas de ejército, y ahí también publican un artículo que se preguntan por qué, de encima de una guerrilla que dicen que
tiene 200, 400 personas. O sea que ni siquiera es tan importante. Y la respuesta es muy clara, es estratégica, o sea, es abarcar diferentes lugares. Ahí se mencionaba Uganda, al norte de Uganda está Sudán del Sur, nuevo país independiente, donde están las riquezas petroleras de la antigua Sudán, que es un nuevo país que no tiene infraestructura. Y además ya le estaban vendiendo material bélico a Uganda, y estaba mirando también hoy lo que es el AFRICOM, el Comando de los Estados Unidos para África. Esto está sacado de la página oficial, o sea, lo que habrá en la no oficial, ¿no? Pero la página oficial del AFRICOM, de todos los ejercicios realizados en este año: Marruecos, Gambia, Uganda, Ghana, Senegal, Malawi, Tanzania, África del Sur. O sea, como ayudando en diversos países, interviniendo en algunos casos en guerras civiles, conflicto ahora que hay entre Kenia y Somalia, y ya le estaban vendiendo estos famosos aviones no tripulados, que les recuerdo que son aviones que suelen bombardear diferentes lugares, que justamente esta semana leí un artículo del periodista Garrett Porter, un periodista de investigación de Estados Unidos, que daba datos de cuántos civiles murieron en Afganistán y en Pakistán en los últimos 10 meses, más de 1.500 civiles. Lo que pasa es que por lo general en los datos fríos, en los diarios, aparecen bajas como de guerrilleros, supuestos, sospechosos. 1.500 civiles en menos de un año. Esto que comentabas vos es muy interesante en relación a como una política general del Pentágono, ¿no? Vos comentabas los lugares donde hicieron ejercicios, donde entrenan tropas. En el caso nuestro, en el caso de América Latina, estaba la famosa Escuela de las Américas, donde se entrenaban a los militares que en un futuro iban a llegar supuestamente a cargos importantes dentro de la jerarquía, incluso del gobierno, además de la jerarquía militar del gobierno, y se garantizaban de esta manera una injerencia, no solo en las Fuerzas Armadas, y además de conocer todo el tratamiento de las Fuerzas Armadas, sino también una forma de influir en los gobiernos. Esto que está pasando en África es un paralelo, ¿no?, a lo que estaba sucediendo. Y para cerrar el círculo de lo que estábamos hablando de África, también el 5 de octubre, el 5 de octubre, el mes pasado, se resolvió en Rota, en la base de Rota, que queda en Cádiz, en España, o sea, también muy cerca de África, constituirla como la sede principal de lo que va a ser el escudo antimisiles norteamericano. Es decir, los norteamericanos digamos, decidieron que ese lugar de España va a tener 4 destructores con fuerzas antimisiles para también de alguna manera empezar a cerrar el círculo. Yo no podía dejar de pensar cómo tiene la relación que hay entre la debilidad económica y política de los países, como está en este momento España, con esa fuerza, esa influencia que hacen muchas veces el Pentágono de Estados Unidos para conseguir, digamos, instalarse militarmente, ¿no? A propósito de eso, una reflexión y un interrogante más que una reflexión, porque las disputas tribales en estos países de África no son nuevas, venimos siguiéndola y cada vez que tocamos uno de estos países aparece este tema como un eje de esta falta de organización política. La avidez de las potencias por los recursos naturales y la mirada puesta en África tampoco es nueva. Ahora, pareciera que el Pentágono ha tomado en los últimos tiempos una iniciativa mucho más agresiva en cuanto a ocupar espacios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Antes había cierta contención del resto y ahora hay mayor tolerancia o hay incapacidad del resto de los países o el resto de las potencias para detener esta avanzada? La respuesta es China, es un poco lo que dice el informe, ¿no? Porque el estar presente militarmente no solo tiene que ver con, digamos, obtener esos recursos naturales, sino que otro no los obtenga. Es decir, es decidir cómo se distribuyen, cómo se extraen y cómo se distribuyen. En la medida en que vos tengas la posesión de las fuentes, digamos, puedas, o el acceso a las fuentes, no permitís que otros tengan. Y China, como mostramos un informe acá hace unos meses, tiene una presencia en África muy, muy, muy importante. Es decir, depende muchísimo de los recursos naturales de África para su desarrollo. Pero los chinos dicen no
nuestra presencia en el África es diferente a la norteamericana. Nosotros no venimos a extraer recursos naturales ni tenemos presencia militar. Además está muy naturalizado, esto a mí no deja de asombrarme. ¿Cómo está naturalizado que Estados Unidos tiene bases militares en cualquier lugar? Claro. Manda 100 soldados a Uganda. Extrae sin nada a cambio. Además China, por ejemplo, traza fibra óptica, renueva los puertos, mejora las carreteras, todo en función de su propio también beneficio, por supuesto, pero digamos deja algo a cambio. Y además no exige ningún tipo de democracia, ni de libertad de los derechos humanos, ni respeto a los derechos humanos. O sea, no, de alguna manera es mucho más conveniente para los africanos actualmente negociar con China. Pero bueno, Estados Unidos no lo va a permitir. Sí, ¿no? Por lo pronto no nos bombardea con aviones no tripulados. ¿no? Ya es una ventaja eso.